capacitaciones tienen por objeto actualizarnos en dos cuestiones puntuales. Una es el uso del BUF, que recordemos que a partir de julio solo se van a recibir para sumario los casos que hayan sido iniciados a través de BUF. Eso quiere decir que ya sea que ustedes lo reciban o se lo derivemos para trabajarlo en BUF, o la gente lo lleve, nos va a pasar también que la gente lo lleve en papel, en algún momento, sobre todo si va a pasar a sumario, si va a venir a provincia, va a haber que subirlo al BUF porque todo el sistema de notificación y la estructura del reclamo se homogeneiza a partir de la entrada con BUF. Además, como se había prometido y acordado, hola Karina, ¿cómo estás? Lo que vamos a estar también haciendo es una capacitación y la entrega de usuarios para que puedan hacer el seguimiento de los trámites que ustedes hayan derivado a provincia. Entonces, en la medida que lo vayan solicitando, se les va a dar un usuario, pero así no lo tengan al usuario con el número único, vamos a poder consultar el estado del expediente. Recién estaba hablando con la encargada del área de imputaciones, que una de las cosas que queremos es que ustedes tengan inmediatamente que llegue el expediente a provincia, el número único. Entonces, en la medida que ustedes le consulten, no sea necesario que el consumidor se tenga que llamar a provincia, sino que pueda ser vinculado con ustedes en el seguimiento del trámite. Y ustedes conocen, y si no lo vamos charlando, cuál es el sistema de prioridad de trámites, que ustedes ya lo pueden marcar como prioridad los trámites desde el inicio, lo que es la resolución 365 que está subida a la página web, a donde establece cuáles son las prioridades. Inclusive si ustedes consideran que hay un expediente que requiere alguna prioridad especial, también nos lo pueden hacer saber. Esa es un poco la idea, la mecánica, lo que nos va a proporcionar seguramente León a partir de ahora es esta capacitación. Lo bueno es que va a quedar grabada, de manera que quien no pudo asistir o quien quiere repasarla, Miguel seguramente va a poner a disposición el link para que sí lo pueden hacer. Así que de mi parte es eso, Miguel, si querés tomarlo, lo seguís vos. Hola Fernando, hola a todos. Sí, desde ya, bueno, bienvenidos y la verdad que me pone muy contento la convocatoria. Me parece que estas son herramientas que, como bien decías vos, nos van a permitir sistematizar, optimizar el tiempo también, porque imagínense que ahora todo va a pasar a través de BUF y los expedientes van a venir más completos. La idea es erradicar ya el uso del papel, tratar de despapelizar. ¿Sí? Y por otro lado, me parece que esto también de alguna manera transparenta la gestión, que es uno de los objetivos que tenemos también desde la dirección. Así que nada, bienvenido, a disposición. Creo que ya todos por mail o por teléfono tienen, o por WhatsApp tienen mi contacto. Cualquier duda estamos para acompañarlo. Creo que esto, la consulta de uno, la pregunta de alguno puede servir a otro, así que mientras que nos organicemos, yo les pediría, y ya le doy la palabra a León, que tengan los micrófonos apagados, en el caso de que quieran hacer alguna pregunta, que levante la mano o que, bueno, nos lo hagan saber, acá estamos atentos. Si quieren ir haciendo preguntas también en el chat, ¿sí? del Meet, mejor, así eso también nos va a ir permitiendo ordenar, ¿sí? Y podamos optimizar el tiempo también de la capacitación, que la idea es que sea de 9 a 10 y 30. Miguel, acá reclaman que te quieren ver en la cámara. Bueno, ahí está. Miguel, ¿vos vas a hacer la moderación entonces? Sí, ya le damos la palabra también a León. Dale, perfecto, entonces. Muchísimas gracias, quedo por acá, por cualquier cosa, ¿sí? Buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Aquí León Rupnik, yo soy el coordinador de Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor en el ámbito de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Nada, agradecer la introducción de Fernán, de Miguel,
a lo que es esta capacitación. Un poco, no quiero ser redundante, pero hablemos un poco de cuál es el objetivo de la capacitación. De hecho, me han dejado un poco servido hacia dónde queremos ir con lo que han comentado tanto Fernán como Miguel, ¿sí? La idea principalmente es poder mostrarles cuáles son las herramientas que desde la Dirección Nacional, con el proyecto de Ventanilla Única Federal, ponemos a disposición de todas las autoridades provinciales y municipales que adhieren a Ventanilla, que utilizan nuestro sistema informático y que utilizan, obviamente, lo que nosotros queremos construir, que es esta red de integración entre autoridades provinciales y municipales de defensa del consumidor en todo el país, ¿sí? Que anteriormente no existía, porque, bueno, es súper heterogéneo las decisiones de cada autoridad provincial y municipal de cómo tramitar sus reclamos, de cuáles van a ser los métodos para registro de esos reclamos, y la idea es aunar un poco esos criterios, aunar un poco los métodos y sobre todo brindar una herramienta que sea útil para ir resolviendo distintos problemas con los que nosotros también en la autoridad nacional nos encontrábamos a la hora de recibir casos y trabajar casos, ¿sí? Así que nada, diseñamos herramientas, diseñamos respuestas, soluciones a ese tipo de inconvenientes, esos procesos que compartimos todas y todos, porque todas y todos hacemos más o menos lo mismo en cada punto del país, que es la interpretación y la aplicación de la ley 24240, ¿sí? Hoy vamos a hacer un repaso general de lo que es Ventanilla Única Federal. Vamos a ver lo que son las dos herramientas fundamentales que utiliza Ventanilla Única Federal, que son el portal de autogestión, es decir, el método de ingreso de reclamos, este método a distancia, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para todo consumidor en cualquier punto del país o incluso en el extranjero, ¿sí? Internet se puede usar desde cualquier lado. No solo se puede usar desde cualquier lado, se puede usar desde este aparatito que está acá, que es algo muy importante. Hoy en día la experiencia de carga de reclamos es fundamentalmente en la experiencia mobile, ¿sí? Hoy la mayor cantidad de reclamos se cargan desde el teléfono celular, pero también se puede cargar desde, obviamente, cualquier computadora. Eso es una de las principales herramientas. De hecho, va a ser la primera que exploremos durante el día de hoy, el formulario de carga, el portal de autogestión, un poco también por esto que comentaba Fernán, que resulta tan importante, ¿sí? Que es la decisión administrativa que han tomado hacia dentro de la provincia de Entre Ríos, que es unificar el método de ingreso de casos por Ventanilla Única Federal. Por lo cual la idea es también acercarles a ustedes la herramienta de carga y el método de carga, es decir, que reproduzcamos una experiencia de cómo sería cargar un reclamo presencialmente en una oficina municipal, si así tuviésemos que hacerlo, ¿sí? Así que es lo primero que vamos a estar viendo. Lo que es el portal de autogestión. Y luego el CRM, ¿sí? Seguramente algunas y algunos de ustedes ya han tenido contacto con lo que es el CRM, ya saben de qué se trata. Hoy, en esta primera experiencia, vamos a estar explorando básicamente lo que es la interfaz, lo que es el CRM, lo que es nuestra herramienta de gestión de casos, de una manera más bien general. Y ya en un segundo encuentro, que está programado para la semana próxima, el día miércoles, vamos a ver herramientas más cotidianas, ¿sí? Del uso cotidiano de la interacción con el consumidor y de las distintas transiciones que ofrece el CRM para el orden interno, fundamentalmente, y luego para la explotación estadística de esa información, ya sea por parte de la autoridad provincial como dentro de la oficina municipal para su propio control y gestión, ¿sí? Bien, no quiero dilatar mucho más la presentación, les cuento rápidamente, así no nos consume mucho más tiempo esto. Como les dijo Miguel, vamos a estar conversando hasta las 10:30, quizás nos excedamos un poquito más por la presentación, pero no lo creo. Bueno, comentarles, Ventanilla Única inicia en el 2017, ¿sí? Ventanilla Única ya tiene varios años de ruedo, en el cual se ha logrado la adhesión de varias oficinas provinciales. En general, las oficinas provinciales que adhieren a Ventanilla Única son las que acaparan la mayor cantidad de casos, lo cual es bastante interesante, es decir, que de todo el universo de casos que ingresan a Ventanilla Única, siempre se les puede brindar un destino
con competencia, eso es muy importante, y en algunos casos, como es como es la Autoridad Provincial de Entre Ríos, se ha logrado la adhesión, la penetración hasta el nivel municipal. Eso quiere decir que así como ustedes todos los días ingresan al CRM para dar tratamiento a los casos, ingresan o ingresarán al CRM para dar tratamientos a los casos, en este momento existen más de 200, entre 200 y 300 usuarios activos, ¿sí?, en todo el país que hacen lo mismo, ¿sí? Tanto en la oficina provincial de Entre Ríos como en la provincial de Mendoza, de Santa Fe, ¿sí?, de Chaco, en Buenos Aires, la SOMIC de Buenos Aires, la autoridad provincial, el sistema COPREC, el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Decir esto es bastante importante porque hace un crecimiento exponencial que se ha dado sobre todo en los últimos años, pudiendo aportar nueva tecnología, ¿sí?, nuevas herramientas a lo que es Ventanilla Única, y fundamentalmente aportando esto que yo les decía inicialmente, que es el horizonte final de Ventanilla Única, que es lograr una red de interacción entre todas las autoridades provinciales y municipales de defensa del consumidor en el país, sobre todo compartiendo lo que es la matriz de datos, el formulario y el sistema donde nos manejamos, ¿sí? Compartiendo esos dos elementos, la comunicación entre las oficinas y la cooperación es muchísimo más fácil, ¿sí? Bien, no me voy a extender mucho más, les quería comentar simplemente por si quieren buscarlo, que Ventanilla Única Federal, si bien se crea en 2017, toma su forma final, por así decirlo, con lo que es la resolución 274 del 2021, ¿sí?, por si quieren buscarlo, donde se definen sus funciones y fines, ¿sí?, dentro de las cuales está este tipo de capacitación y obviamente que accedan a este tipo de tecnología o a esta red las autoridades provinciales y municipales. Bien, si tienen alguna duda o quieren hacer alguna consulta, sería ahora el momento, si no directamente vamos a ver la presentación práctica y como les dije, vamos a comenzar por la experiencia de la carga de un reclamo, ¿sí?, en el portal, vamos a hacer la presentación del portal y ese reclamo que carguemos, que va a ser de ejemplo, nos va a servir para el resto de la capacitación, ¿sí? Bien, espero me estén viendo bien. En este momento estamos viendo lo que es discúlpenme, lo que es el inicio de sesión del CRM. Como les dije, no nos vamos a situar aquí por el momento. Esto lo vamos a dejar aquí abierto y luego vamos a abrir lo que es el portal de autogestión, ¿sí? Vamos a abrirle una pestaña aparte. La verdad es que esto es realmente muy sencillo. Yo aquí les estoy mostrando el portal de autogestión, pero esto se puede buscar en cualquier buscador como Defensa del Consumidor. Buscamos Defensa del Consumidor en cualquier buscador y nos va a ir directamente a lo que es la página de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Disculpen, yo lo veo siempre todo muy chico. Y en la página de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor vamos a ver que el primer ingreso que vamos a encontrar es el de iniciar un reclamo. Aquí hay una explicación general de las condiciones para iniciar el trámite, pero directamente si voy a iniciar el trámite voy a llegar al mismo lugar que les estaba mostrando anteriormente, ¿sí? No es ni más ni menos que el acceso más sencillo al registro de un reclamo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Lo que estamos viendo ahora es el portal de autogestión y 3 métodos que tiene el consumidor para autenticar su identidad, ¿sí? ¿Por qué es esto importante y por qué hago hincapié? Bueno, justamente tiene que ver con la evolución de Ventanilla Única Federal y por qué la elección de Ventanilla como un método fiable para el ingreso de un reclamo. Habitualmente puede ocurrir, o nos ocurría incluso a nosotros con nuestro formulario anterior, que tenía carácter demasiado público, ¿sí? Y eso hacía que entre una calidad de reclamos en ocasiones que no era para nada bueno. Quiere decir que ingresaban casos que no tenían nada que ver con el ámbito de defensa del consumidor o muchas veces un ciudadano que quería reclamar a otra dependencia estatal, al encontrar un formulario accesible, ingresaba cualquier cosa con datos apócrifos, información de contacto o propia del consumidor inexistente. Esto se elimina inmediatamente con lo que son los 3 métodos de autenticación, ¿sí? ¿Qué quiero decir sobre estos 3 métodos? El más utilizado y el que vamos a utilizar el día de hoy es el de RENAPER,
no solo porque es el más utilizado, sino porque creemos que será el más conveniente para ustedes en el caso de la carga de un reclamo presencial en una oficina municipal, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que se necesita es esto de acá, un DNI. Cualquier persona con un DNI puede hacer la carga de un reclamo, ¿sí? Después, los otros dos métodos que existen son el de clave fiscal de AFIP, lo puede utilizar cualquiera que tenga acceso a clave fiscal, o una cuenta Mi Argentina, que las cuentas Mi Argentina han tenido su auge en lo que es el proceso de la pandemia, ¿sí? En la pandemia se utilizó bastante Mi Argentina porque allí se tenían los certificados de vacunación, también hoy en día se puede tener lo que es el carnet de conducir digital, DNI digital, etcétera, ¿sí? Como les dije, hoy en día lo que vamos a utilizar es el método de autenticación por RENAPER, para lo que único que se necesita es el DNI, ¿sí? Hay que pasar por este proceso, ingresamos a RENAPER, lo que voy a ingresar es mi DNI, ni más ni menos, ya que el que se va a estar logueando como individuo, como consumidor, soy yo. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es ver el portal, ¿sí? El portal de autogestión, así es como se loguea cualquier consumidor. Si estamos viendo el ingreso de un reclamo, no el ingreso a nuestro sistema de gestión, ¿sí? Como verán, lo único que hay que poner es el DNI, el número de trámite que figura en nuestro DNI y el sexo según el documento, ¿sí? Iniciamos sesión y al iniciar sesión lo primero que nos vamos a encontrar es con un proceso de validación de correo electrónico, ¿sí? Esto también es fundamental, ¿sí? Quería reproducir esta experiencia para ustedes para que sepan qué procesos hemos sumado a nuestro portal de autogestión y a nuestro método de ingreso de reclamos para brindarle mayor calidad de reclamo y asegurar el contacto con el consumidor de manera posterior mediante el portal. Uno de los recaudos que se toman es la necesidad obligatoria de validación de un correo electrónico, ¿sí? Esto también será una situación con la cual ustedes se encontrarán en el caso de la carga de un reclamo presencial por parte de un consumidor. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se rebasa el paso anterior de validación de identidad? Bueno, muy sencillo, se le pide el DNI al consumidor. Ingresando a este link podemos hacer el ingreso del caso con los datos del consumidor, ya ingresando y logueado en el portal de autogestión. Como cualquier oficina pública puede solicitar esta información, DNI, número de trámite, sexo del documento, ingresamos a esta sección. Y aquí lo que habría que validar es un correo electrónico del consumidor, ¿sí? Luego, lo que yo les voy a mostrar ya utilizando la herramienta de gestión, el CRM, ¿sí? Es cuál es el método para dentro del CRM, ya que es la herramienta que ustedes van a tener en las oficinas municipales y provinciales, dentro del CRM cómo validar el correo electrónico sin que lo tenga que hacer el consumidor. Es decir, en 2 clics, muy sencillo, lo validamos y con eso ya pasamos al formulario de carga de reclamos, ¿sí? Aquí, como verán, ya está cargado mi correo electrónico, sin embargo, debo aceptar los términos, confirmar los datos, y esto lo que hará es enviar un correo electrónico que se ha enviado exitosamente a mi casilla para validarlo y que a partir de ahí me permite ingresar. Lo que yo voy a estar haciendo en este momento es validar el correo electrónico en una pantalla aparte sin que ustedes lo vean, simplemente para pasar rápidamente esto, es emular la misma situación que harían ustedes y ahora con un F5, es decir, refrescando la página y con el correo ya validado, voy a poder ingresar a lo que es el formulario de ingreso de reclamos, ¿sí? El formulario de denuncia, que es este que estamos viendo aquí. Espero se vea bien, si no, si tienen alguna observación que hacer, pueden escribirlo en el chat como les dijo antes Miguel, yo no bien pueda se los respondo. En el formulario estamos haciendo algunas aclaraciones previas, ¿sí? Que nos parecen también importantes, tanto por los circuitos que se han delineado como en nuestra experiencia en el trabajo de casos, ¿sí? Estas aclaraciones previas son, por ejemplo, que este formulario se debe utilizar al solo efecto de registrar una denuncia. Sabemos que en muchas ocasiones cuando ponemos a disposición un formulario no se transforma en una denuncia, sino en una consulta, por lo cual que se evacúen por el lugar correspondiente. Tenemos un centro de atención en el ámbito de la Dirección Nacional para ese tipo de consulta. Así que es el Contact Center de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que es este que está aquí. Luego también aclarar, ¿no?, que el ingreso en un caso supone
el inicio de una instancia conciliatoria, ¿sí? De la cual el consumidor deberá formar parte. ¿Por qué? Bueno, ustedes también lo sabrán en su vasta experiencia que los consumidores muchas veces, los ciudadanos, en general ciudadanos y ciudadanas, generan una denuncia entendiendo que de repente la autoridad provincial, municipal, la dependencia, lo que hará es resolver el inconveniente sin que el consumidor tenga mucho que ver, enterándose de repente que algo ocurrió y le resolvió el problema. Bueno, claro está, nosotros queremos aclarar que eso no es así y que el consumidor deberá estar particularmente atento, ¿sí?, a lo que es la comunicación que nosotros tengamos con él. Luego hacemos algún tipo de aclaraciones, algo de información que brindamos para que el consumidor denunciante aclare si reviste alguna característica de hipervulnerabilidad, ¿sí? Recuerden que nosotros, en base a la resolución de hipervulnerables, estamos pidiéndoles a los consumidores que lo aclaren en el formulario, que así se identifiquen, para poder darle un tratamiento prioritario, ¿sí? Para poder identificar estos casos y, dependiendo del acuerdo de derivación, el circuito acordado con cada autoridad provincial, derivarlo con las características suficientes para que puedan identificarlo y trabajarlo. Comentarles, ya lo sabrán, en el caso de Entre Ríos existe todo un circuito específico para el tratamiento de estos casos, ¿sí? Como ven, también incluimos a lo que son los menores de edad, entre 13 y 17 años, ya que por la resolución 236 del 2021, también los menores de edad entre 13 y 17 años pueden realizar denuncias, ¿sí?, en el ámbito de defensa del consumidor. Bien, aclaraciones preliminares que le damos al consumidor. Aquí vemos que estoy logueado yo, ¿sí? Estoy logueado para la denuncia, figuran mis datos, que son los datos propios, ¿sí?, del consumidor que se ha logueado y ha logrado validar su identidad en la plataforma. Y ya aquí tenemos la primera parte para confeccionar, para completar el formulario. Aquí quiero comentarles algo que es lo último que hemos sumado al formulario, una de las cosas más interesantes que hemos sumado al formulario, que le suma calidad, bastante calidad, a mi parecer, a los datos que se obtienen por parte del formulario, y que también les recomendaría, ¿sí?, que siempre lo tengan a mano. ¿Por qué siempre lo tengan a mano? Porque sabemos que en muchas ocasiones una de las mayores dificultades con las que nos encontramos, sobre todo con lo que es la atención presencial de un consumidor que quiere registrar la denuncia, es identificar al proveedor, ¿sí? Muchas veces los consumidores o no se le ha dado factura o tienen simplemente un dato que es un quit, un quill, o ni siquiera lo tienen un nombre, simplemente saben el nombre del proveedor, pero no saben el quit específico, el nombre comercial del proveedor no guarda relación alguna quizás con la razón social, ¿sí? Entonces hemos desarrollado esta herramienta para que la carga de datos del proveedor sea lo más sencilla posible. En este momento, este campo, este simple campo, lo que interactúa con una base de datos que hemos creado nosotros de proveedores, ¿sí?, es una base de datos que está en expansión, y además interactúa con un sistema de consulta de AFIP, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo escribo con caracteres, por ejemplo, Telecom, lo que me va a estar ofreciendo el formulario serán todos los proveedores que coincidan en esos caracteres alfabéticos con Telecom, ¿sí? Si yo pongo simplemente tele, me va a ofrecer nuevamente, dentro de lo que es la base de datos que hemos creado, todos los proveedores que incluyan incluyan las letras o la palabra tele dentro de su expresión total, ¿sí? Pudiendo yo seleccionar cualquiera de estas e inmediatamente me va a completar todos los datos. Claro está que esto no es todo, no es solamente la redacción que yo puedo hacer. Obviamente acá puedo sumar de repente banco y me va a ofrecer todos los bancos que se hayan ingresado en la base de datos. Puedo seleccionar cualquiera, pero además puedo hacer una selección buscando directamente por quit o quill. Por ejemplo, busquemos rápidamente un quit Swiss Medical, ¿no? Por inventar cualquier cosa. Vamos a agarrar este quit e inmediatamente, si yo lo busco aquí, en nuestro formulario, vamos a obtener también toda la información propia de Swiss Medical completándose directamente del formulario. Pero también puede ocurrirnos que no sea una empresa tan importante, tan conocida,
con tanto impacto en el mercado, puede ser algo menor, de comercio local, e ingresando ese quit o quill, también nos va a traer los datos actualizados de la base de datos de AFIP. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba con mi quit, ¿sí? Con mi quill, y vamos a ver que también nos va a traer mis datos, ¿sí? Nos va a traer todos los datos propios de esa quit o quill que hayamos buscado, ¿sí? Lo cual, insisto, hace esta herramienta muy, muy potente, ¿sí? Ya que de otro modo tendríamos que estar buscando en internet, vagando entre boletín oficial, la página de constancia de inscripción de AFIP, etcétera, etcétera. Y muchas veces sin tener un dato claro. Como ven, también en esta experiencia de carga lo que hemos hecho es incluir a más de un proveedor, ¿sí? Con este botoncito lo que hago es añadir cuantos proveedores yo necesite y me traerá el formulario nuevamente el campo de búsqueda. E insisto, recuerden que el campo de búsqueda es tanto por la razón social o por el quit o quill del proveedor, ¿sí? Para buscar por razón social tiene que estar dentro de la base de datos. Bien. Luego la experiencia de carga se hace bastante sencilla. Lo que estamos consultando es si el denunciante es titular del producto o servicio. En el caso en que nos responda que no, deberá aportar el nombre del titular, ¿sí? Acá vamos a poner mi nombre simplemente para poder continuar. Si es usuario o no es usuario, aclarando que siempre será conveniente que quien registre el reclamo sea el titular o usuario para encontrarse debidamente legitimado a reclamar y a continuar la etapa conciliatoria, pudiendo de todos modos ustedes, bajo sus criterios, bajo el criterio definido por la autoridad provincial, obviamente tomar un reclamo de un representante si así lo consideran, ¿sí? Luego ya datos específicos del consumidor, vamos a llenar el formulario simplemente a los fines de completar en la experiencia. Aquí verán que incluye el no binario como corresponde por ley en todos los formularios de la administración pública. Y luego completamos el resto de los datos, ¿sí? Vamos a completar con datos genéricos, no es necesario para esta experiencia cargar información verídica, digamos. Vamos a completar información simplemente en los campos. Aquí también podemos buscar, por ejemplo, vamos a buscar alguna localidad de Entre Ríos. Esto tiene un buscador. El buscador hace obviamente todo mucho más sencillo para lo que es la selección de las localidades. Y esta es información súper sensible, como aquí aclaramos, súper sensible para definir la derivación del caso. ¿Sí? Para definir la derivación del caso. Luego la modalidad de contratación, ¿sí? El método de contratación, que también será información útil para nosotros a la hora de definir cuál es la jurisdicción de contratación. Algo también interesante, vean que aquí yo pongo esta localidad, cumplo en completar la localidad propia de mi domicilio, y luego si yo completo cualquier método a distancia, ¿sí? Método a distancia, van a ver lo que ocurre. Aquí tenemos la jurisdicción de contratación, ¿sí? Donde compraste el producto o contrataste el servicio, jurisdicción de contratación, que en este momento se encuentra vacía. Pero si yo completo cualquier método de contratación a distancia, por teléfono, internet, app, o sea, distinto a haber contratado presencialmente, vamos a ver que esta información se completa automáticamente, ¿sí? Se completa automáticamente. En este caso vamos a hacer una carga bien genérica, ¿sí? No tenemos por qué incluir información verídica. Este es un reclamo de garantía, un reclamo de prueba, ¿sí? Hay que completar, vamos a copiar información hasta agotar el mínimo de 250 caracteres, ¿sí? Hemos establecido un mínimo de 250 caracteres, que son 50 palabras, básicamente, para que no haya reclamos que sean demasiado laxos, ¿sí? Y por ser demasiado laxos, luego tengamos sí o sí que hacer algún requerimiento de mayor información, ¿sí? Completamos lo que es la parte de la descripción del problema de manera genérica, completamos algunas pretensiones de resolución, dentro de las que se incluye lo que es la aplicación del daño directo, por ejemplo. ¿Sí? Como sabemos, esto debe ser solicitado específicamente por los consumidores en el caso de que consideren que deba aplicarse. Siempre existe la oportunidad de seleccionar una pretensión más amplia, donde también podríamos explicar
que nuestra pretensión es mayor. Simplemente para poder completar algo, luego nos pregunta el formulario dónde es que fue entregado el producto o se presta el servicio. Vamos a completar nuevamente con información de alguna localidad de Paraná. Luego nos pide información que es opcional, como si tenemos un número de reclamo al proveedor, ¿por qué no? Podemos completar información genérica nuevamente, un número de reclamo. Si ya realicé el reclamo ante una organización gubernamental, pudiendo completarlo o no, si no es información obligatoria, podemos subir documentos si así lo deseamos. En este momento no vamos a estar subiendo ningún documento, ya es un reclamo de prueba. Y luego otra opción a elección, ¿sí? Es opcional, donde el consumidor puede elegir la asignación de su caso, ¿sí? Puede elegir la asignación de su caso. Este caso, obviamente, brindamos información general para que el consumidor pueda tomar una decisión sobre cuál es la asignación que desea. En este caso, lo que vamos a elegir es la opción Mi provincia, municipio, para asegurar la derivación hacia Entre Ríos, ¿sí? Vamos a apretar Enviar. Bueno, aquí algo muy interesante, fíjense que no me deja ingresar el caso, ya que el quit del proveedor es idéntico al mío, ¿sí? También esto es una validación que le hemos sumado al formulario porque, bueno, pues muchas veces recibíamos casos que eran autodenuncias, ¿sí? Autodenuncias. Vamos a volver debajo, vamos a enviar el formulario y ahora sí, ya se ha registrado nuestro reclamo, ¿sí? Nuevamente, aquí lo que vamos a estar viendo es la información del caso, ¿sí? El consumidor tiene aquí para poder ver todo el reclamo que ha cargado, ¿sí? Todo lo que son los campos de reclamo, y también hay una sección, como verán, una solapa de datos de la solicitud y de comentarios, ¿sí? En este momento está vacía. En la experiencia que haremos la semana próxima, vamos a poder ver para qué sirve esta sección de comentarios. Rápidamente recorramos lo que es el portal. Entonces, aquí tenemos los distintos espacios, tenemos nuevo reclamo, volvemos al formulario, que es donde se debe generar el caso, tenemos mi perfil, que es esta sección que vimos antes, donde validamos nuestro correo electrónico, y luego tenemos la sección mis solicitudes, que aquí lo que estamos viendo son todo el historial de todos los casos que tiene el consumidor. En este caso van a haber un montón de reclamos, que son todos reclamos de prueba que suelo hacer tanto para este tipo de capacitaciones como para pruebas internas del sistema. Si ingreso a este caso, que es el que acabo de ingresar, el que acabamos de registrar, vamos a poder ver nuevamente toda la información del caso. ¿Bien? Esa es la experiencia de carga. No es más ni menos que eso. Eso es lo que le toma a un consumidor cargar un reclamo en nuestro formulario, y eso es lo que les tomará a ustedes cargar un reclamo en el caso de que deban hacerlo de manera presencial con todos los datos que le ofrezca el consumidor, ¿sí? Con el método que encuentren, ya sea sincrónico, con el consumidor frente a frente, o otorgándole un formulario para luego hacer el traspaso a Ventanilla Única Federal mediante este método de carga de reclamos, ¿sí? Vamos a copiar esta información, vamos a copiar el número de reclamo, ya que va a ser el reclamo que vamos a trabajar luego en el CRM, ¿sí? En nuestra herramienta de gestión. Bien, respecto del portal de autogestión, respecto del método de ingreso de reclamos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacerme? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que haya pasado muy pronto de repente? León, Sí. buen día. Te habla José Luis de la OMIC de Crespo, Entre Ríos. Bien, ¿cómo Eh, estás? Yo Bienvenido. bien, todo bien. Yo vengo observando, y seguramente mis compañeros de oficina de la provincia también, Sí, que cuando cargas una denuncia en el portal para plantear un desconocimiento, te encontrás que el formulario te pregunta eh, cómo lo contrataste, si vos sos el titular del servicio. Y me parece que ahí debería estar agregada una función, porque si yo estoy desconociendo, ¿por qué tengo que marcar que soy yo el titular del servicio si lo estoy desconociendo? No, no se condice. te entiendo. Bien. Es casi como un posicionamiento frente a la denuncia, ¿no? Lo que me estás comentando. Te entiendo, tiene sentido. ¿De qué voy a ser titular? Si justamente es un artículo
o sea, digo, es imponerle al consumidor y teniendo que expresarse por la negativa para que no le empiecen a generar los costos, ¿no? Disculpen, no recuerdo si es artículo 35 de la ley, justamente la prohibición sobre ese tipo de práctica. En este momento, lo que yo debo decirte es, este campo en particular de sos el titular del producto o servicio, sí o no, tiene que ver con esa instancia de traslado al proveedor del inconveniente, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces quien hace la denuncia no es el titular, sino que es un usuario. Sabemos que el usuario está igual de capacitado a hacer una denuncia, ¿sí? Tiene igual de legitimado a hacer una denuncia que un consumidor, pero nos ha pasado en la práctica que de repente genera reclamo el usuario, se le hace traslado a la empresa y la empresa me dice, ¿quién es? Digo, no está en nuestros registros, no tenemos idea de dónde se presta este servicio, y muchas veces se pregunta justamente, muchas veces no, se pregunta para que en el caso de la respuesta sea no, pero sí sea usuario, podamos contar con los datos del titular, permitiendo de esa manera correr traslado a la empresa y que identifiquen de repente a qué cuenta corresponde. Hablando de un servicio público domiciliario, un banco, por ejemplo, más que nada servicios públicos domiciliarios que suelen ser los que quedan a nombre de un titular, sobre todo en caso de locación de una vivienda, quedan a nombre de un titular, pero luego quien realmente lo usufructa es un usuario final diferente, ¿sí? Diferente. Realmente el motivo es ese. Entiendo que las denuncias pueden ser por desconocimiento de conceptos, desconocimiento directamente de la contratación de todo un paquete financiero, puede ser. La verdad es que no tiene que ver con si efectivamente lo reconoce o lo desconoce la pregunta, sino con a quién se le imputa, si quién es el presunto titular de ese servicio o producto, conocido o desconocido, ¿sí? Pero obviamente valoro y entiendo tu pregunta. Quizás lo que ocurre es que el cómo se pensó o el para qué se pensó es diferente. No es para asumir que la contratación la haya hecho, sino para describir a quién es que se le imputa el producto o servicio, quién sería el titular. No sé si te pude responder, discúlpame, José Luis. Bien. ¿Algún compañero o compañera que tenga alguna otra pregunta? Si no, pasamos directamente al CRM, ¿sí? Bien, asumo que es que no, por eso están callados. Así que vamos a pasar directamente al CRM, vamos a cerrar lo que es el portal de autogestión. Insisto, esto sería la experiencia de carga de un reclamo mediante el portal de autogestión, tanto el que hacen los consumidores que cuentan con las herramientas para hacerlo de manera autónoma, la mayoría hoy en día, sobre todo, como dije, con este aparatito, y lo que sería la carga presencial de otra forma, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es cerrar el portal de autogestión, vamos a pasar a lo que es el CRM. Bien, les comento, ¿sí? En este momento estamos logueándonos con un usuario genérico, ¿sí? Genérico, es un usuario que lo que va a emular es tener exactamente los mismos permisos que tienen o tendrán ustedes en el CRM, ni más ni menos, y vamos a estar haciendo la capacitación tomando de ejemplo, ¿sí? Utilizando, porque sí o sí se tiene que hacer, utilizando lo que es la unidad de negocio, el espacio de trabajo de la oficina de Paraná, ¿sí? Hemos hecho esto, como le digo, pues tenemos que sí o sí tomar alguno de ejemplo, y bueno, ha quedado que sea Paraná, así que bueno, les quedará como ustedes, seguramente luego la grabación de la capacitación, pero simplemente lo que tratamos de hacer es emular el mismo esquema de permisos que va a tener cualquier oficina municipal, ni más ni menos. Vamos a iniciar sesión con este usuario genérico, y vamos a explorar rápidamente los espacios del portal. Algo que les quiero comentar es, tenemos en este momento 4 espacios, los que vemos aquí, vamos a agrandar un poquito para que se vea mejor, díganme si ahí se ve mejor, en lo que es en el margen izquierdo tenemos la sección de sistemas, la vamos a obviar totalmente porque aquí no hay nada que puedan hacer, absolutamente nada por el momento, ¿sí? No van a poder generar ninguna acción sobre ninguno de estos ingresos, ¿sí? No van a poder generar nada, así que le diría que lo obviemos. Luego tenemos la sección de actividades, casos, que aquí es donde vamos a pasar la mayor parte de lo que es la capacitación. Ahora no vamos a ingresar, ya que vamos a ingresar ahora en un momento.
tenemos la parte de ciudadanos contactos, ¿sí? Esta sección no se utiliza tanto, pero sí va a ser motivo de alguna observación que haremos en el próximo encuentro. Y luego tenemos la sección de tableros, que aquí vamos a ingresar, ¿sí? Solo quiero tomarme un momento para decirles algo, para comentarles algunas cuestiones preliminares, ¿sí? Discúlpeme. Como les decía, por empezar, este es un usuario genérico que emula exactamente los mismos permisos que van a tener ustedes, cualquiera de ustedes, en la oficina provincial o municipal, ¿sí? Eso por un lado. Y después explicarles rápidamente cómo funciona el CRM. Por empezar, este es el CRM de todo el Ministerio de Economía, ¿sí? No es que en este CRM solamente trabajamos nosotros, solamente trabaja Defensa del Consumidor y las oficinas provinciales y municipales. Por lo cual, aquí están los casos o se trabajan casos que tienen que ver con gran parte de la administración del Ministerio de Economía, ¿sí? Por lo cual luego vamos a tener que tomar algunas decisiones para encontrar los casos nuestros en particular. Todo este camino ya está allanado de todos modos. Lo que sí les quiero comentar en lo que tiene que ver con los ciudadanos contactos es cómo trabaja el CRM. El CRM, cada vez que un ciudadano ingresa al portal de autogestión, como vimos antes, cada vez que autentica su identidad, lo que hace el CRM es crear un contacto, ¿sí? Va a crear el contacto. Y eso lo vamos a explorar desde aquí, ¿sí? Entonces, el primer concepto con el cual nos tenemos que quedar es el concepto del contacto, que es este individuo, este ciudadano o ciudadana que ingresa al portal de autogestión, que cuando se autentica esto, inmediatamente nuestro sistema de gestión lo absorbe y genera un contacto, ¿sí? Y eso lo hace cuando se autentica el portal. Y luego cuando se autentica el portal no lo hace simplemente para que nosotros tengamos su contacto. Lo hace porque quiere crear algo, quiere crear un caso, ¿sí? Quiere generar un reclamo. Y eso lo entendemos nosotros como el caso. Entonces tenemos el concepto de contacto, que es el ciudadano que se loguea y autentica su identidad en los portales de autogestión. Y luego, ¿para qué lo hace este ciudadano? Lo hace para crear un caso. Entonces, a partir de ahí, cada vez que se autentique, todos los casos que genere se anidarán dentro de lo que es el contacto relacionado, ¿sí? Entonces, todos los casos luego tendrán un historial, ¿bien? Vamos a pasar rápidamente a la sección de tableros, ¿sí? Cada uno y cada uno de ustedes va a tener un tablero, lo vamos a ver muy por encima ahora, simplemente para que tengan una idea de qué se trata esto, ¿sí? Solamente para eso, porque hoy lo que vamos a ver es la sección de actividades casos, ¿sí? Vamos a ingresar a lo que es el tablero y vamos a hacer una recorrida muy simple, ¿sí? Muy simple, simplemente para decirles, en este momento existen dos tableros, ¿sí? Dos tableros a disposición de ustedes. Un tablero de actividad, ¿sí? De usuarios, que lo que hace es medir la actividad de los usuarios que trabajan en cada una de las áreas, ¿sí? Aquí podemos ver que en el ámbito de Paraná existen 4 usuarios habilitados, este último se coló al final, que soy yo, porque lo generé justamente para hacer esta práctica, y aquí va a quedar por el momento hasta la semana que viene, que vamos a ver cómo este tablero que está acá, lo que hace es recolectar toda la actividad que yo hoy genere en el CRM. Toda la actividad que yo hoy genere con motivo de esta experiencia, de esta capacitación, se va a acumular en este tablero, ¿sí? Como verán, aquí Mariela es la compañera que tiene mayor actividad durante todo este año, porque también hay que decir que lo que está midiendo este tablero es el último año de actividad, ¿sí? Está seteado para que mida el último año de actividad. En el próximo encuentro vamos a profundizar un poco sobre esto. Van a ver cómo mide toda la actividad por día, pero además, esto es lo que yo les quería mostrar, que además de medir la actividad, nos dice a cada URL, a cada sección del CRM que ingresó cada usuario a cada momento, ¿sí?
Esto es una herramienta de control de gestión, pero también de control propio, porque de repente puede pasar que yo pierdo un reclamo y digo, che, ¿qué pasó con este reclamo? Yo sé que ayer lo estuve viendo y eso se puede recuperar absolutamente todo desde esta herramienta. Así que lo que mide es la actividad de los usuarios. Como les dije, la semana que viene vamos a explorar esta herramienta y vamos a encontrar toda la actividad que hice yo el día de hoy recolectada por este tablero que mide actividad específicamente de Paraná. Luego tenemos un segundo tablero, insisto, esto lo tienen todas y todos en su unidad de negocio. Unidad de negocio es el área, digamos, que se ha creado para cada una de las oficinas provinciales y municipales. Cada uno tiene los suyos particulares que mide la actividad de su oficina y los reclamos de su oficina, ¿sí? Nuevamente, este tablero está seteado en los últimos 12 meses y lo que recolecta es la cantidad total de casos que se han trabajado o que han llegado en esos 12 meses, midiéndonos el sexo del denunciante, el tipo de expectativa de resolución, ¿sí? Son tableros interactivos que se pueden explorar, el método de contratación que se ha utilizado, ¿sí? Esto también es información estadística útil para saber hoy en día qué es lo que está predominando. Fíjense cómo el comercio presencial ha pasado un tercio a un 30%, cuando la mayoría de lo que ocurre hoy en día es la comercialización a distancia, con todas las características que esto tiene por el Código Civil, ¿no? Tenemos, en todo caso, la evolución de la derivación de casos en el último año, ¿sí? ¿Cuántos casos ha recibido la oficina mes a mes? Bien. Esto es toda información que recolecta el tablero en cuanto a los reclamos que acumula en el área, en la unidad de negocio, ¿sí? Como ven aquí, nos dice si se trata de productos o servicios, esto es por la clasificación que hace el equipo de ventanilla única, y todo esto se puede explorar. Los estados en los que se encuentran los casos, ¿sí? Esto es información muy útil para tener un control de gestión, ¿bien? Y luego, al final de todo, lo que tenemos es, me permito recorrerlo rápido, pues en la próxima edición, el próximo miércoles vamos a estar recorriéndolo de manera más profunda y al final nos da una descripción de cuáles son esos casos, ¿sí? ¿Cuáles son esos casos? Estos son los dos tableros que están a disposición por el momento. Simplemente los quería explorar. ¿Por qué? Porque la semana que viene vamos a estar haciendo la experiencia de recolectar o de ver toda la información que recolectó este tablero e incluso identificar puntualmente los casos o las acciones que hayamos hecho. Bien. Los tableros los vamos a seguir explorando la semana que viene. Ahora vamos a ir a la sección de actividades casos, ¿sí? Que es donde se concentra la mayor cantidad de las acciones que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a ir a la sección de actividades casos y les voy a comentar un poco de qué se trata esto, ¿sí? De qué se trata esto. Estoy seguro que algunas y algunos de ustedes ya han tenido contacto con el CRM, que ya están trabajando algunos reclamos. Lo que vamos a estar mostrándoles es cómo se trabaja el CRM, de qué sirve, para qué está, ¿sí? Estoy seguro que ahí lo están viendo bien. Si ahí lo están viendo bien, díganme. Si tienen si prefieren que haga zoom, lo pueden escribir en el chat e inmediatamente acerco la pantalla. Bien, ¿cómo funciona esto? Como les dije, primero se loguea el consumidor o ustedes lo loguean en el portal porque van a tomar un caso presencial y esto genera el contacto relacionado. Pero luego lo que se genera, zoom por favor, bien. Pero luego lo que se genera es un caso, ¿sí? Nosotros lo que trabajamos son denuncias, ¿sí? Lo que estamos trabajando son denuncias. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es trabajar los casos que aquí nos llegan. ¿Qué ocurre? Para trabajar los casos que aquí nos llegan, tenemos que poder identificarlos, ¿sí? Algo que debería decirles es, cuando ingresa un caso por el portal de autogestión, al primer espacio que ingresa es al área de ventanilla única federal, ¿sí? El reclamo nos ingresa a nosotros, a mi equipo. ¿Qué es lo que hace nuestro equipo? ¿Qué es lo que hace el equipo de Ventanilla Única Federal? Pues digo, Ventanilla Única Federal no es solamente un formulario y el portal de autogestión con todo lo que eso significa, sus validaciones, la tecnología que le hemos sumado, los métodos de identificación del proveedor, del consumidor,
y la herramienta de gestión, sino que también es un equipo de personas que analiza unos 1000 casos diarios, que es lo que nos ingresa aproximadamente, unos 1000 casos diarios de todo el país, e incluso algún consumidor en el extranjero, y lo que hacemos es una preadmisión del caso. ¿En qué sentido? Bueno, definimos, según las características del formulario, las características de la relación de consumo, definiremos la derivación, a quién le corresponde el tratamiento, cuál es la autoridad con competencia o cuál es el destino correspondiente según el circuito acordado con las autoridades provinciales y municipales que adhieren. Pero además se le otorga una clasificación al caso con fines estadísticos a nivel nacional y para la propia explotación de las autoridades provinciales y municipales, y en el caso que corresponda, se pueden ampliar los casos, corregir los proveedores cuando han sido mal ingresados, eso pasa mucho, los consumidores denuncian considerando que es ese el proveedor, buscando en Google y no teniendo real conciencia, no contrastando con la factura o sin asegurarse que efectivamente sea ese el proveedor que desean denunciar. Nosotros procedemos a la corrección de esos datos cuando es sencillo o a la ampliación de los proveedores cuando corresponde, ¿sí? Además de sumar comentarios en muchos casos cuando observamos alguna situación que podría facilitar la gestión del reclamo a las autoridades provinciales y municipales, ¿sí? Habiendo dicho esto, este es el espacio donde van a encontrar los casos. Este espacio funciona de manera muy similar a lo que es la bandeja de entrada de un correo electrónico, ¿sí? Donde cada fila es un reclamo, ¿sí? Cada fila es un reclamo y donde cada columna lo que nos ofrece es información del reclamo que ha ingresado y que será información que luego podré encontrar dentro del reclamo o no. Quizás no lo encuentro dentro del reclamo porque es información propia del sistema, ¿sí? Básicamente es eso. Verán que aquí hay bastante información que no está ordenada, que no está limpia. Tenemos dos formas de identificar el caso, no está muy ordenado. Entonces, lo que hemos hecho nosotros para que facilitar toda la gestión de los casos es compartirles a ustedes vistas predeterminadas. Entonces, la estructura la van a encontrar siempre muy similar. Van a encontrar que aquí, donde van a poder ver la manito, si yo hago clic, hay un desplegable. Siempre es muy similar en todos los espacios del CRM. Aquí va a haber un desplegable con las vistas guardadas. En este caso tenemos la vista que nos figuran todos los casos, todo el universo de casos, y tenemos 3 vistas más que están guardadas para poder facilitar la configuración particular que hará cada usuario en el CRM, ¿sí? De la vista donde encontrará la información que precisa. En el día de hoy vamos a ver simplemente esta vista, ¿sí? La de Ventanilla Única Federal, reclamos. Ventanilla Única Federal, reclamos, ¿sí? Recorramos muy sencillamente. Desde aquí lo que pueden definir es la cantidad de casos que quieren ver en la lista. Como en este momento tengo un zoom muy importante, en definitiva no hace gran diferencia. Desde aquí lo que se hace es, se despliegan los filtros, ¿sí? Los filtros son cada una de estas unidades que vemos aquí y que lo que hacen es que yo le pueda pedir al sistema que me traiga los reclamos que cumplan con las características que yo ingrese aquí, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detalle. Y luego tengo aquí lo que es la ruedita del sistema, que lo que me permite es configurar la vista. ¿Configurar qué? Bueno, configurar las columnas que quiero ver, configurar los filtros que quiero ver, ¿sí? Configurar tanto las columnas, que son estas que están aquí, como los filtros, que son estos que están aquí. Como yo les dije, lo que nosotros hicimos para facilitar la gestión de casos es compartir vistas. Entonces, el primer paso que van a tener que dar ustedes es venir a la sección de actividades, casos, como acabamos de hacer, y luego hacer clic en todos los casos y seleccionar la vista BUF, Ventanilla Única Federal, reclamos, ¿sí? Hacen clic en la sección de reclamos y lo que van a ver es que es una vista compartida por BUF, ¿sí? Compartida por Ventanilla Única Federal, básicamente, ¿sí? Aquí van a ver que le figura como que no hubiese reclamos para mostrar, porque las características de lo que está buscando es muy abierto, es muy abierto. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer aquí es venir al filtro asignada a,
Y aquí lo que les va a ofrecer el sistema es la única unidad de negocio para la que ustedes van a tener permisos. En este caso, como les dije, va a ser la unidad de negocio, el área de Paraná, porque es la que yo estoy utilizando de ejemplo para esta demostración, ¿sí? Voy a poner Paraná y voy a poder actualizar. Inmediatamente el sistema lo que me va a arrojar va a ser todos los resultados que cumplan con estas características. ¿Cuáles son estas características? Bueno, por empezar, que esté asignado a Paraná y que el motivo de la denuncia del caso sea una denuncia de defensa del consumidor. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué otra cosa le aporta a la vista compartida? Bueno, lo que nosotros hemos hecho en esta vista compartida es acotar la cantidad de filtros, porque existían filtros que no se utilizan o que no utilizaremos nosotros, que no son propios del ámbito de defensa del consumidor, sino de otras áreas del Ministerio de Economía, como yo les comentaba antes. Este es el CRM de todo el Ministerio de Economía. Y además ordenar las columnas. ¿Qué cantidad de columnas, qué información voy a estar mostrando para que sea algo más limpio y para que todos y todas tengamos más o menos el mismo modelo de datos, ¿sí? Aquí voy a poder recorrer y voy a poder encontrar todos los casos que están asignados a Paraná. Algo a tener en cuenta es lo siguiente. Es el estado en que me llega a mí un reclamo, ¿sí? Los casos toman un estado. Como yo les dije, lo primero que va a ocurrir es que el caso, cuando sea registrado en el portal de autogestión, va a llegar al equipo de ventanilla única. Y el equipo de ventanilla única luego lo que hará es derivar el caso a las oficinas provinciales y municipales. En este caso, para el caso de Entre Ríos, lo que hace Ventanilla Única es lo deriva al espacio de la autoridad provincial y luego la autoridad provincial se los deriva a ustedes, a las oficinas municipales. Como verán, aquí verán que se cumple esa característica, porque figura que el último área asignada es Entre Ríos y el área asignada actual es Paraná. Sin embargo, para este caso en particular, que es el que acabo de cargar, figura que desde la Dirección Nacional fue derivado directamente a Paraná, porque mientras estábamos conversando, yo en una pantalla aparte, de lo que me encargué fue de derivarle el caso directamente a Paraná para trabajarlo, ¿sí? Ni más ni menos. Pero ¿cómo le va a llegar? Le va a llegar con un estado derivado, ¿sí? Derivado. Por lo cual, otro filtro que yo podría aplicar es venir a la sección paso, derivado, entonces filtrar todos los casos que me lleguen a Paraná, a la unidad de negocio de Paraná, en estado derivado. Y con eso lo que yo me aseguro es haber configurado una vista en la cual encontraré todos los casos nuevos a trabajar. Todos los casos nuevos a trabajar. ¿Y con esto qué hago? Bueno, aquí, como les dije, aquí he seleccionado, de aquí se seleccionaban las distintas vistas que están configuradas. Tenemos la general de todos los casos y la que vamos a estar recorriendo el día de hoy. Pero aquí vamos a ver que tenemos la sección de opciones en la grilla de casos, desde donde, si yo hago clic, me ofrece distintas acciones. Una de las acciones es guardar la vista. Entonces yo esta vista que sé que es la que voy a trabajar todos los días, con la que sé que voy a encontrar todos los casos derivados a diario, lo que puedo hacer es venir a opciones, guardar como, y me la guardo como derivados Paraná. Paraná, ¿sí? Y me la guardo como vista predeterminada. Esto sería el primer paso que tendrían que cumplir todas y todos, ¿sí? Encontrar la primera vista, que es la vista compartida, la de buff reclamos, darle la configuración correspondiente, que es venir asignado a elegir nuestra unidad de negocio, y paso derivado, y guardarnos la vista, opciones, guardar como, nos guardamos la vista, y la definimos como predeterminada. ¿Por qué la definimos como predeterminada? Porque a partir de ahora, cada vez que yo ingrese a actividades casos, me voy a encontrar con la vista que yo mismo me guardé con mis preferencias ya determinadas, ya predeterminadas, ¿sí? Esto hace que, obviamente, gobernemos nuestro espacio de trabajo, facilitemos la gestión de casos. Y claro está que esta vista va a pasar a agregarse a nuestro listado de vistas, a nuestro desplegable de vistas, ¿sí? Bien, claro está, esta es una vista ofrecida en general, ¿sí? Configurada en general para su comodidad. Si ustedes dicen, León, la verdad que a mí ver la localidad no me cambia mucho, de hecho hasta me entorpece, preferiría sacarlo. Ningún problema, como les decía antes, vienen aquí
al engranaje de sistema y pueden, si quieren, dentro de lo que son las columnas, deshabilitar la localidad sin ningún tipo de problema, ¿sí? Por dar un ejemplo. Acá verán que se ha deshabilitado la localidad, entonces lo único que tienen que hacer es venir a la sección de opciones, guardar, y ya le va a quedar la vista guardada con las distintas características que ustedes quieran y que les hagan más ameno el trabajo, más ameno su espacio de trabajo que estarán configurando a su gusto. Bien, respecto de lo que es la grilla de casos, perdón, hay algo que me faltó decirles, justo venía aquí, algo que me faltó decirles que me parece muy importante, que es toda la vista, y esto ya está predeterminado en la vista compartida, por eso insisto en que utilicen la vista compartida como origen de las configuraciones que luego hagan. Toda la vista está ordenada por esta variable, que es la fecha de último cambio de estado. Fecha de último cambio de estado, ¿sí? Aquí, sin querer, apreté y me lo guardo al revés. Fecha último cambio de estado. ¿Qué es esto? Bueno, esto lo que me garantiza cuando esté guardada la vista como fecha último cambio de estado con la flechita ascendente es que a mí, como yo les decía, esto se parece mucho a una bandeja de entrada de un correo electrónico. Entonces, me van a ir cayendo arriba del todo el último reclamo que me envíen, ¿sí? Entonces, arriba del todo, igual que una casilla de correo, me va a aparecer en la casilla es el último mail, aquí será el último reclamo que haya ingresado, ¿sí? Entonces, siempre que esté ordenado la vista como fecha, último cambio de estado con la flechita ascendente, arriba de todo me figurarán los últimos reclamos que se hayan derivado y en orden descendente por orden de ingreso, ¿sí? Ni más ni menos. Bien, ahora sí, dentro de lo que es la información del caso, esto es todo. Perdón, la grilla de casos. Este espacio que es la sección de actividades, casos y la grilla de casos, lo que vamos a ver hoy, por ahora, esto es todo. Respecto de la grilla, ¿tienen alguna consulta que quieran hacerme, alguna duda? O mismo las compañeras y compañeros que ya trabajan con el CRM, alguna inquietud que les haya surgido con el uso. Vamos a darles No, no. un momento. Ahora Perdón, no sé, Karina, si era una pregunta, querías avanzar, si no, no. Esta es la afirmación, está todo perfecto. No hay ninguna duda. bien, excelente. Desde la OMIC Crespo nos quieren hacer una consulta. León, yo tengo una duda. ¿Cómo hago para tener ahí en la plataforma las causas derivadas a la dirección provincial a sumario? Ya que estamos hablando de los derivados. Porque hasta ahí teníamos los derivados a mi oficina. Bien. Vos lo que querés es conocer los casos que han finalizado la etapa conciliatoria en Crespo y que vos has devuelto a la oficina provincial. Bien, te entiendo. ¿No tenés permisos para recorrer lo que son los casos de la oficina provincial? ¿Sí? No, en este momento no hay permisos que se hayan otorgado que te permitan recorrer la oficina provincial. Esa es la realidad. Ahora, eso teniendo en cuenta lo que es la cuestión general de decir, bueno, todos estos vienen de Crespo y van a Entre Ríos, ¿sí? O de Crespo vuelven a Entre Ríos. No hay un método, no hay filtro que te permita a vos conocer esa característica. Sobre todo porque los reclamos luego en Entre Ríos, devueltos a Entre Ríos, pueden cambiar de estado, etc. Lo que ahí yo te diría es, si ustedes tienen algún tipo de registro de cuáles son esos reclamos, yo ahora te puedo mostrar cómo buscarlo, si querés, ¿sí? Cómo encontrarlo, pero tenés que saber identificarlo. ¿Qué quiere decir? Que tenés que haber guardado, tenés que conocer el número de reclamo. Si vos conocieses el número de caso, luego la búsqueda se hace muy sencilla, ¿sí? Por ejemplo, te muestro, muy sencillo. Volvemos a la vista de todos los casos, ¿sí? Voy a la vista de todos los casos y si yo busco por número de caso específicamente, vengo aquí, lo busco y por más que yo no tenga permisos para buscar dentro de esa unidad de negocio, me lo va a encontrar, ¿sí?
lo va a encontrar de todos modos. De hecho, permitime que voy a ver si en una pantalla aparte te puedo dar un ejemplo. Voy a tratar de que sea bien veloz para no quitarles tiempo. Acá, por ejemplo, tengo un caso. Mira, te doy un ejemplo. Vengo con este reclamo, que este reclamo no está... Ah, mira, no te lo va a encontrar. No, no te des permisos en este momento. No están los permisos dados para que vos puedas explorar el caso si es que no está en esta unidad, en tu unidad de negocio, ¿sí? Eso lo hemos limitado justamente por lo que yo te decía, porque el mayor inconveniente se está dando con que este es el CRM de todo el Ministerio de Economía, ¿sí? Entonces vos vas a tener permisos para ver los casos que correspondan a tu unidad de negocio, básicamente, ¿sí? Eh, Eso la verdad es que es algo que tienen que trabajar quizás con, con la autoridad provincial, o que incluso podemos llegar a encontrar algún método de identificación veloz, ¿sí? Que sea alguna característica que se le dé, una clasificación que se le otorgue al reclamo, que es algo que podemos generar, ¿sí? Sin problema lo podemos generar. No sé si tenés alguna otra duda o surge alguna otra duda de parte de los compañeros o No, compañeras. pero, a ver, está bien, sí, sí, yo entiendo, León. Pero estaría bueno, ya que es una plataforma muy completa para todas las OMIC, tener al menos en un recuadro cuáles son las causas que nosotros ya derivamos. Porque en la vorágine del día a día, nosotros estamos dándole curso a cada causa, notificando, llevando los controles de la respuesta de los mismos. El trabajo de las OMIC es amplio. Sí. Y como un dato aleatorio, capaz que una ventanita que nos diga, che, a ver, ¿qué pasó con esta causa? Tac, la envié tal día. Qué sé yo, capaz que sería agregarle un plus más a la plataforma que es muy completa. Sugiero nomás. Te hago una consulta. Uh-huh. ¿El motivo cuál sería? Quiero decir, porque vos me decís, en la vorágine del día a día me pasa, generamos muchas acciones o diferentes acciones. Entonces, si yo, por ejemplo, tiene que ver con evitar cualquier tipo de olvido, de decir, bueno, yo no recuerdo si lo envié o no lo olvidé, no quiero que esto me quede olvidado en un lugar recóndito del CRM y que luego no pueda recuperarlo, o que me lo reclame posteriormente un consumidor porque no fue enviado a... Digo, tiene que ver con un control interno, ¿con qué tendría que ver, por ejemplo? Es para un control personal. Nosotros, anteriormente, la modalidad de trabajo que traíamos Sí, siempre fue el papel. Nosotros sí, teníamos el expediente del papel. Por una cuestión de organización, cada oficina seguramente tiene una caja con todos los expedientes que va enviando a provincia, pero por una sí. cuestión de orden interno. Entonces nosotros lo teníamos a mano. De acá en adelante, como bien decía Fernán al principio, entiendo que para de acá a junio ya todos los casos tienen que estar ingresados por ventanilla, lo cual a nosotros nos haría depender de esa plataforma. Como Ok, un dato más, no estaría nada lejos tener una casilla que nos diga cuáles son las causas que pasamos como control, nada más. bien. Podemos Es una trabajarlo. observación nomás. Podemos trabajarlo. Lo que me sale decirte a nivel general, ahora le vamos a dar la palabra a Karina Robina y quiero terminar de leer qué es lo que se presentó en el chat, ¿sí? Por empezar, comentarte algo. Es cierto, no quedaría aquí un registro de lo que migró de la unidad de negocio, de lo que se fue de la unidad de negocio de Crespo, por dar el ejemplo. Lo que sí te diría que a partir de que se deriva Entre Ríos, deja de estar dentro del área de Crespo, deja de estar dentro del espacio de la unidad de negocio, ¿sí? Por lo cual la administración es sencilla en términos de decir, no es que puede quedarte en un lugar que no identifiques, sino que directamente no está más en ese espacio, migra, ¿sí? La vida del caso, la vida útil del caso o la línea de tiempo del caso cambia de haber estado asignado a la OMIC a la autoridad provincial, ¿sí? Pero podemos trabajar en eso. De hecho, me lo voy a llevar lo que vos me decís para ver si, e incluso si yo encuentro alguna manera de identificarlo. O puedo poner a disposición de ustedes alguna herramienta sencilla para resolverlo.
Bien, Karina, ¿querés hacer la consulta? No, sí, era una observación. Si bien entiendo lo que manifiesta el director de la MIG de Crespo, que sería tener todo en la misma pantalla, nosotros tenemos un archivo propio y además la dirección había puesto en el último Coprodeck a disposición que nosotros podamos ingresar a la plataforma de este para verificar los expedientes. Es complicado, sé que por ahí tenemos que tener varios archivos como paralelos, pero bueno, no, el que tenemos con los que elevamos. Por ahí no sé si no se puede hacer, también es una manera de tenerlo. Mira, en ese caso, si vos me decís que tiene un archivo propio, un registro propio, ahí sí, es cierto, siempre sería bueno tenerlo en el mismo sistema informático, ¿sí? Así que intentaremos, como te digo, encontrar alguna clasificación o alguna marca, por decirlo de alguna manera rápida, alguna marca que le quede reclamo que diga, bueno, esto pasó por Crespo, esto pasó por Paraná, esto pasó por Villa Clara, etcétera, etcétera, ¿sí? Encontraremos la manera, de hecho, seguramente, nada, yo me lo llevo y lo vamos a trabajar seguramente con Fernán, con Miguel, con Guille, ¿sí? Para poder darle una forma. Sobre todo creo que lo mejor va a ser que le quede, como te digo, una marca que sea indeleble, por así decirlo, y que diga, bueno, es esto, se lo puede identificar de esa manera el caso, como que llegó a tal OMIC, se instrumentaron los medios para la instancia conciliatoria lamentablemente no logró un acuerdo conciliatorio, no se arribó a un acuerdo, eso ameritó la devolución a Entre Ríos, pero que fue trabajado en Talomic, ¿sí? Lucas quiere hacer una consulta. Lucas Moreno, le damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buen día, León. Hola, ¿Cómo Lucas, ¿cómo andás? estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Te quería hacer una consulta con el tema justamente acá del de la plataforma que estábamos hablando lo último. Sí, A CRM. nosotros, exacto, CRM, el primer estado que nos aparece es derivado, pero después hay otros estados, que Sí. es para analizar, en curso, rechazar. Si podrías de alguna manera si nos podías hacer un repaso sobre eso. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Así Gracias. que ideal, me has dado el pie, Lucas, ni más ni menos, te lo agradezco. Voy a aprovechar que Lucas me ha dado el pie, no solo que Lucas me ha dado el pie, sino que desde la pregunta que figura en el chat, ¿sí? Nos están preguntando básicamente qué ocurre o cómo cerramos un caso, ¿sí? ¿Qué pasa si cerramos un caso y por qué se resolvió el inconveniente? Pero nos olvidamos de cerrarlo en el CRM. Otra pregunta, ¿cómo sabes cuáles son los casos que tenemos cerrados? ¿Sí? Esta última parte de cómo sabemos los casos que están cerrados los vamos a ver seguramente durante la semana próxima, ¿sí? Y si no, nos tomamos un momentito ahora. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar el caso que generamos de prueba, ¿sí? El caso de carga, la experiencia de carga que hicimos, lo vamos a abrir y vamos a ver de qué se trata. Comentarles que para abrir un caso se abre desde aquí, desde ver, pero también tengo la oportunidad de editar un caso, ¿sí? Siempre que yo vea que el caso lo puedo ver o editar, quiere decir que el caso está en mi unidad de negocio, si no solo lo podría ver, ¿sí? Vamos a abrir el caso en una pestaña aparte y aquí vamos a ver todos los datos del caso y las distintas acciones que se pueden hacer, ¿sí? Dejo este nivel de zoom. Bien, perfecto. Vamos a ver rápidamente de qué se trata. Aquí tenemos toda la información del caso, del sistema, cuál es la fuente que viene el portal, el motivo es la denuncia de defensa al consumidor, el número de caso, cuándo ha ingresado, cuándo ha sido la última modificación que tuvo, que esto es en la derivación que realicé yo de manera interna, de qué área viene, en qué área se encuentra, ¿sí? ¿Cuál es el propietario que tiene? Que esto no lo vamos a ver ahora. El detalle que lo que hace es acumular los proveedores denunciados, ¿sí? El contacto relacionado, que esto es muy importante, esta es la persona que ha hecho la denuncia, esto es lo que yo les comentaba, el concepto de contacto, que es el que se loguea y registra el reclamo y con el cual se anidarán todos sus reclamos y todo el historial de reclamos. Luego tenemos
el número de expediente, que esto es un campo que ustedes pueden modificar y modifican, puede ser que lo hacen ahí, le ingresan el número de expediente que se le ha asignado dentro de la oficina municipal. Tenemos la clasificación, que es este valor agregado que yo les comentaba, que hace la autoridad nacional. El equipo de ventanilla única completa la información de el rubro más o menos en que se encontraría la denuncia y el motivo general de la denuncia. Aquí ya datos personales del consumidor. Si bajamos un poquito, tenemos lo que son los datos de reclamo, aquí la elección de asignación que ha hecho el consumidor, la modalidad de contratación, ¿sí? Datos propios del denunciante, qué edad tiene, si es titular o no es titular, esta información que vimos a la hora de registrar el reclamo. Básicamente esto es la representación, la impresión de aquello que hemos hecho tiempo atrás, hace una media hora atrás más o menos, que es la experiencia de carga de reclamo, ¿sí? Todos los datos se acumulan aquí, los proveedores denunciados, aquí algo muy interesante es que nos dice la fuente del dato, sí que es del padrón de proveedores, este padrón que hemos configurado nosotros, confeccionado nosotros, y aquí algo interesante que es, cuando yo completo que no soy el titular, los datos del titular se acumulan aquí, ¿sí? Los datos del titular se acumulan aquí, que esto es para, como le digo, poder correr traslado al proveedor. Luego tenemos la sección donde nos informará si hay otros reclamos o documentos, en este caso no hay ningún documento, y luego tenemos algo muy importante que es el historial de casos del consumidor, ¿sí? El historial de casos del consumidor. Aquí yo también tengo una vista predeterminada, compartida, que puedo seleccionar. Fíjense que esto es muy similar a la grilla de casos. Tengo la vista, igual que en la grilla de casos, las opciones y los filtros. Yo aquí voy a seleccionar esta vista, esta compartida, que lo que pretende también es tener cierto orden de lectura, ni más ni menos. Y aquí lo que puedo ver es los casos que se encuentran en este momento en Paraná, un solo registro. ¿Bien? Y aquí es la sección de comentarios, que en este momento, disculpas, esto está raro, porque yo le había ingresado un comentario. Bueno, aquí no figura, lamentablemente, en este momento el comentario que yo había hecho. Perdón, Bueno, lo vamos a ver después esto, no importa. Aquí habitualmente van a poder encontrar todos los comentarios que deja el equipo de ventanilla única, ¿sí? Si el equipo de ventanilla única dejase un comentario, como les digo, aquí puede figurar el comentario de consumidor hipervulnerable, puede figurar un comentario del tipo que el reclamante no sería consumidor final, y cualquier tipo de interacción que se tenga con los consumidores va a comenzar a figurar aquí. Y luego, por último, toda acción que se genere, se va a acumular en la sección de actividad, ¿sí? En la sección de actividad. Bien. Bien, bien, bien. Vamos a tratar de... Bueno, no sabemos qué es esto que ha ocurrido acá, no sabemos qué es este error que ha surgido. Bueno. Perdón, me ha tirado un error, no sé bien de qué se trata. No tengo ni idea de qué ocurrió, les pido disculpas, espero no les ocurra a ustedes, pero un error espontáneo que ha surgido. Bien, vamos a responder un poco la consulta de Lucas, ¿sí? Sin irnos demasiado, vamos a explicar para qué sirven en todo caso los estados. Los estados, por empezar, es una cuestión de organización interna, más que nada organización interna, lo que son los estados generales, ¿sí? Los más sencillos. En curso, yo les diría que es el estado fundamental, porque lo que hace es brindarle también información al consumidor, ¿sí? Fíjense que yo, si vuelvo, voy a mostrarles un poco cómo interactúa la información con el portal de autogestión. Vamos a volver a ingresar al portal de autogestión y si voy a la parte de mis solicitudes, voy a poder ver que el caso ya no está nuevo, como me figuraba antes. Ya te voy a dar la palabra, Carlos, de un momentito. Van a ver que el caso ya no está nuevo, está en estado derivado y
como fue derivado a la oficina de Paraná, antes en los datos de la solicitud no me figuraba nada y ahora me figura toda la información de contacto de la oficina de Paraná, ¿sí? De Paraná. Fíjense como el caso ahora me figura, como le digo, en estado derivado, pero si yo el caso lo pongo en curso, es decir, para una cuestión de organización interna, recuerden que nosotros en la grilla de casos, una de las primeras acciones que tomamos fue decir, bueno, filtramos en la grilla de casos por todo lo que se encuentre en Paraná y se encuentra en estado derivado. Ahora, si yo refresco, van a ver que el caso me desaparece. Este caso que está aquí va a desaparecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no cumple con las condiciones de estar derivado. Entonces, para volver a encontrarlo, tengo que quitar los derivados y buscar los que estén en curso. Insisto, esto es organización interna. Separar aquello de que me acaba de ingresar o está por ser trabajado de aquello que ya está siendo trabajado, ¿sí? Como ven, pongo en curso e inmediatamente me aparece el caso. No solo me aparece el caso y lo puedo diferenciar o incluso segmentar las tareas que hace cada parte del equipo o cada compañero en el equipo, quien los recibe, quien define la admisión, quien define si se trabaja o no se trabaja, sino también es la información que se reflejará en el portal de autogestión para el consumidor, ¿sí? El caso se encuentra en curso. Y si voy a la parte de mis solicitudes, el caso se encuentra en verde, ¿sí? Es decir, está siendo trabajado, está en activo. En cambio, por ejemplo, como les decía, puede ser que alguien en mi equipo sea quien se encarga de ver los casos que están en estado derivado. Encuentra el caso, lo pone en curso, por ejemplo. O puede ser motivo del análisis del caso, que se defina que no corresponde el tratamiento por no ser consumidor final, por ejemplo. Entonces, uno podría pasar al proceso de rechazar, definiendo que se rechaza. Entiendo que ustedes están pudiendo ver el desplegable, no sé si pueden ver el desplegable porque hay veces que Meet no lo reproduce. Si no lo pueden ver, les comento que aquí se pueden seleccionar distintos motivos de rechazo, entre los cuales estaría el reclamante no es consumidor final. Si yo procedo a rechazar el caso, obviamente así me va a quedar etiquetado. Esto luego lo consumen los tableros, ¿sí? Que lo vamos a estar viendo la semana próxima, pero esto también es información que consumen los tableros y que hacen a mi estadística, que hacen a mi organización interna, y además, obviamente, esto se refleja en el portal de autogestión, ¿sí? Me empieza a figurar que el caso está rechazado y nuevamente, si voy a la sección de mis solicitudes, ya figura en rojo como rechazado, ¿sí? Ahora, lo puedo reabrir el caso sin ningún problema, si luego advierto que esto fue un inconveniente, que le erré, que no fue correcta mi apreciación, el consumidor se acerca a la oficina, me acerca a otra documentación. Digo, existen motivos para alterar ese estado, ¿sí? Ahora, volvamos a los estados en general, un repaso general. En curso es el estado básico, Lucas. Le respondo a Lucas su consulta, pero esto es para todos, es el estado básico que se le debe asignar a cualquier caso que pase de estar recién recibido a en curso, a ser trabajado. ¿Para qué? Bueno, no sé, puede o arbitrarse la etapa conciliatoria, puede resultar en un rechazo, una cancelación. Por ejemplo, me puede ocurrir que luego yo empiezo a ver el caso, voy al historial de casos y encuentro que el consumidor no tiene solamente un reclamo, que tiene ya 2 o 3 reclamos idénticos, trabajados en Paraná. Bueno, pues en ese caso yo no lo rechazaría, sino que lo que haría es cancelar el caso. Dentro del desplegable tenemos 2 motivos de cancelación. Reclamo de prueba o con contenido inapropiado, ¿sí? Por ejemplo, incluye insultos que no tenga que ver. Los motivos por los cuales ustedes quieran excluir un caso o que sea un reclamo duplicado. Quiere decir que es un reclamo que ya se está trabajando, ¿sí? Que ya tiene la etapa conciliatoria, que ya se ha instrumentado la etapa conciliatoria o incluso ya ha finalizado. Puede ser que ya haya finalizado con o sin acuerdo y que se haya derivado a la oficina provincial. Por eso yo ahí lo que podría hacer es cancelarlo por duplicado. Esos son los motivos de cancelación. Luego lo que puede pasar es que lo ponga para analizar. ¿Qué quiere decir? Que es un caso complejo, que es un caso que todavía no está resuelto, que es un caso que le falta documentación, por ejemplo, y en ese caso yo lo que podría hacer es ponerlo para analizar
para separarlo, porque hay otro compañero, otra parte del equipo, o yo mismo otro día, en otro momento del día, pueda ser motivo de repente un requerimiento. Disculpen. Pueda ser motivo de un requerimiento. ¿Un requerimiento de qué? De mayor documentación, de mayor información. De hecho, la semana que viene vamos a estar haciendo un ejemplo de eso, un ejemplo de un requerimiento, ¿sí? Un requerimiento de mayor información y cómo eso puede redundar en el cambio de la configuración del caso o en un rechazo, una aceptación, una ampliación, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver la semana que viene, cómo se realizan los requerimientos, ¿sí? Luego, si no, lo que tengo es la oportunidad de rechazar, como ya lo vimos, por distintos motivos, ¿sí? Y luego, si no, lo que puede ocurrir es que haya que cerrar el caso. Dentro del cierre tenemos articulado con otro organismo, pues de repente tengamos algún tipo de convenio, no sé, de tratamiento con los entes específicos de servicios públicos domiciliarios, con quien atienda PAMI en el territorio de Entre Ríos, etcétera, etcétera. Digo, pues hemos logrado la articulación de este tipo de conflictos con otro organismo que tienen competencia específica, por ejemplo. O si no, se puede cerrar con conformidad. Esto sería un caso donde la etapa conciliatoria ha finalizado satisfactoriamente, arribando a un acuerdo conciliatorio, ¿sí? Lo podemos cerrar con conformidad. Desistido por el consumidor, puede ser que el consumidor desista porque el proveedor resolvió el inconveniente previo a la celebración de la etapa conciliatoria, eso suele ocurrir, o lo podemos cerrar sin conformidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la etapa conciliatoria no fue satisfactoria, ¿sí? Esto lo podríamos hacer o con conformidad, como les digo, cuando la etapa conciliatoria ha finalizado. Yo les recomendaría que utilicen este tipo de estados y motivos de estado, porque todo esto luego lo consumen los tableros y luego a la hora de hacer nuestra propia estadística o buscar los casos que han finalizado con conformidad, lo podemos hacer con esta particularidad. Un poco también, discúlpame si no retuve bien tu nombre, entiendo que José Luis de Lomic Crespo, me preguntabas, ¿cómo hago para identificar los casos que ya no tengo, que devolví a Entre Ríos? Bueno, ahí ya es más complicado porque no están dentro de mi posesión. Por eso se me hizo más difícil o se me hace más difícil darte una respuesta sin explorarlo. Pero para todo lo que les sea propio, todo lo que finalice en su unidad de negocio, todo lo que sea cancelado por duplicado, todo lo que sea cancelado por tener contenido inapropiado, todo lo que se finalice con conformidad, se finalice por haber sido articulado con otro organismo o porque fue desistido por el consumidor, todo lo que se rechace por un motivo particular, todo eso sí lo van a poder identificar de manera muy, muy sencilla mientras tengan el hábito de cerrar, de rechazar o de cancelar por el motivo específico. Luego todo eso lo consumen los tableros y vamos a ver cómo se recupera de manera muy sencilla mediante el uso de los tableros la semana que viene. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Voy a tomar un momento para ver qué es lo que me estaban incluyendo en el chat y mientras tanto Carlos, entiendo que tenía una pregunta, había alzado la mano, no sé si esa consulta continúa, Carlos, o la puede evacuar con la demostración. Bueno, ante todo, buen día, León. Un gusto escucharte nuevamente. Mira, no, simplemente para completar un poquito o sugerir algo respecto a la consulta de José Luis. Yo creo que cuando tenemos derivación de los casos, ya sea instancia de sumario a nivel provincial, sería conveniente por ahí, como esto toma un cambio de número de expediente, pasa a tener un número de expediente único de la provincia, simplemente coordinar con la dirección para que se suministre el número de reclamo único y de esa forma seguirlo por la página provincial. Simplemente ese era el comentario que quería dejar asentado. Excelente, Carlos. Es un poco lo que nos está comentando también el chat desde el usuario justamente de la dirección provincial, que esto, yo les pido disculpas, no lo sabía, sino
hubiese sido la primera respuesta a ofrecerles, pero que ya existe un circuito delineado, que es un circuito que se los van a presentar a la brevedad y que incluye justamente un poco el tipo de exploración que nos comentaba Carlos, ¿sí? Que con un número de identificación específico por el expediente único van a poder acceder a este tipo de casos. Quizás eso se puede solucionar, León, con pasar un mail al sector que corresponde a la provincia, indicando el número de caso o el número de expediente asignado que fue derivado y recibir como respuesta el número único. Con eso estaría cerrado el circuito de control. Hola Carlos, hola José. Para salvar esta duda, porque es algo que esto está pensado y está diagramado en el chat, creo que lo puse, de manera así, lo sinteticé un poco. Esto lo vamos a seguir nosotros en las próximas capacitaciones. Con León tenemos lo que tiene que ver con la ventanilla única federal, después nosotros tenemos otra capacitación ya con lo que es el sistema de expediente. Independientemente de eso, la idea es que cuando nosotros tengamos los casos los casos que tengan que ver con ya en instancia sumarial, van a recibir un correo, ¿sí? Con el dato con el número de la ventanilla única federal, con el número de expediente que se le generó acá en la dirección, con el asunto del caso, ¿sí? Y eso se va a pasar y se los va a notificar por correo para que ustedes lo puedan seguir por sistema de expediente. Bien, eso por ahí lo vamos a ver más adelante. Lo que sí nos interesa en este momento es sacarnos las dudas, todas las dudas que tengan, por lo menos hasta lo que planteó hasta ahora, ¿sí? León. Y aprovecho ya la intervención para decirles que los invitamos a todos, de acá al martes. Si surge alguna duda o tienen alguna duda respecto al uso de la plataforma, ¿sí? Que nos las hagan saber, ¿sí? Que se los pasen a sus referentes tienen mi teléfono, mi contacto, entonces yo puedo hacer una nómina, una lista, ¿sí? De todas las consultas que ustedes tienen para que León las pueda ir respondiendo también en el encuentro de la semana que viene, independientemente que él siempre está y su equipo está siempre a disposición para poder acompañarnos, ¿sí? En la implementación y también para, en el caso que encontremos algo que podamos aportar para mejorar, digamos, la herramienta, también siempre están con la buena predisposición de recibir y buscar y mejorar, digamos, lo que tenemos. Bueno, Sí, Miguel, te agradezco la intervención. Bien, el último estado que me faltó explorar, en este caso en la vista del caso, es el de derivar, ¿sí? Que aquí, dentro de lo que es derivar, ustedes van a tener, bueno, decirles por favor no alteren estos campos, ¿sí? Pues esto es la clasificación del caso, esta clasificación es la que le asigna con un criterio específico nuestro equipo, el equipo de ventanilla única, y que luego consume la dirección nacional y provincial para lo que son la estadística general, la estadística que se hace desde la dirección nacional. Y lo que van a tener es en el desplegable, la única opción de derivación es hacia Entre Ríos, ¿sí? La única opción de derivación que van a tener es hacia Entre Ríos. No existe, no se ha pensado eventualmente en un futuro, si le encuentran algún uso útil, podemos llegar a establecer algún tipo de derivación horizontal entre OMIX. Yo creo que no es conveniente, pero eso lo podemos explorar, pero la única oportunidad de derivación que tendrían sería hacia Entre Ríos, y eso sería en el caso de los cierres sin conformidad. ¿Sí? Sería básicamente en el caso de los cierres sin conformidad, que estamos hablando de la etapa conciliatoria que no ha logrado cerrar con un acuerdo conciliatorio, sin arribar a un acuerdo conciliatorio. ¿Bien? Bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Si no, en el día de hoy, en lo que es el día de hoy, la ejercitación pensada y el contenido pensado para el día de hoy, eso sería todo, ¿sí? Eso sería todo y nos vamos a volver a encontrar la semana que viene para repasar muy rápidamente lo visto el día de hoy, muy rápidamente, y hacer un ejercicio sobre un caso, sobre, digamos, lo que sería el proceso de admisión de un caso, lo que sería cómo se podría tratar o cómo incluso trabajamos nosotros en el ámbito de ventanilla única con los casos dentro de lo que es la plataforma. Desde el primer ingreso, en el caso derivado, cómo lo recibimos en cualquier OMIC, hasta un planteo general de cómo sería el tratamiento de un caso que amerite de repente una interacción con el consumidor para pedir documentación, información, etc. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta sería ahora, si no,
le vamos a estar dando la palabra, entiendo, a Fernán para que pueda cerrar. Bueno, si no hay ninguna pregunta, no queda más que agradecerte. Fue muy importante poder contar con esta capacitación y recordarles que, bueno, que si quieren repasar o rever la charla de hoy, lo van a poder hacer con un link que seguro les va a pasar Miguel. Y si se producen dudas, como bien dijiste vos, León, las podemos charlar al inicio de la próxima charla. La verdad que para nosotros es un placer poder contar con tu intervención, con tu acompañamiento en este trabajo de implementación, que es un trabajo que no se agota con una capacitación, que es un trabajo permanente, que es un trabajo que nos va a llevar un tiempo, pero entendemos que es por donde viene el tema de la reclamación de los derechos de los consumidores a través de las plataformas, porque si la contratación, las compras y demás va por ese lado, digo, el consumidor también tiene que tener la posibilidad de resolver su problema desde la comodidad de su casa, no como nos pasaba a veces que tenía que venir personalmente. Si lo quiere hacer lo podrá seguir haciendo, pero hasta 3 y 4 audiencias molestándolo de su trabajo hoy, con estas herramientas poder interferir lo menos posible en el desarrollo de sus cuestiones cotidianas y nosotros también prestar el servicio que queremos prestar. Así que de parte de mía, de la dirección, de los compañeros de la OMIC y de la provincia, te agradezco mucho, León, y quedo a disposición. Bien. Bueno, por último, yo les quiero agradecer un poco todas las palabras que estoy leyendo en este momento en el chat, su devolución. Para mí es lo más importante. Me agrada mucho saber que ha sido claro, que les ha servido. Esperamos que la próxima semana sea aún mejor, ¿sí? Aún mejor con la experiencia que vamos a hacer. Y lo que dijo Fernán y lo que les comentó Miguel, cualquier duda que les surja, incluso de revisar nuevamente la conversación que tuvimos, la charla del día de hoy, por favor, para la semana que viene tráiganla, porque siempre puede nutrir mucho la experiencia tanto propia como del resto de los compañeros. Muchísimas gracias a todos los presentes, la convocatoria fue excelente, así que muchísimas gracias por todo el trabajo que hicieron, Miguel, Fernán, y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Ni más ni menos. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Adiós. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos, hasta luego, muchas gracias.